Buenas noches, hermanos. Estamos en la serie de devocionales que se llama Los atributos de Dios nos dan seguridad. Este ya es el devocional número 11, nuestro onceavo devocional donde podemos meditar unos momentos en los atributos de Dios. Como hemos estudiado en la escuela dominical, Dios se revela a través de sus atributos. Cada atributo de Dios nos deja conocer un poco de su carácter, una parte de quién es, para poder entender quién es Dios, cómo actúa Dios. Como lo dijimos desde el inicio, no es un estudio exhaustivo porque por cada devocional, por cada atributo podríamos estudiar mucho y por mucho tiempo. Pero estamos dando un enfoque más práctico, entender lo que dice la Biblia sobre cada atributo, qué significaba, cómo lo aplicaban quienes lo recibían por primera vez y cómo le damos una aplicación nosotros en nuestra actualidad y especialmente en el contexto de lo que estamos viviendo en esta situación de pandemia a nivel mundial. Bueno, cuando hablamos de la justicia de Dios o cuando decimos que Dios es justo, debemos entender que es un hecho que Dios, como creador del universo, tiene el control y derecho absoluto sobre todo lo que existe. Así que Él puede disponer de su creación como le plazca. Él puede gobernar el universo como Él quiera, porque Él es el creador, Él es el dueño. Entonces, Él tiene la facultad de gobernar la creación como Él quiera hacerlo. Ahora, Dios puede entonces dictar leyes para que se obedezcan. Y las leyes que dicta Dios a su creación son para que la creación haga las cosas como Dios quiere que se hagan. Por supuesto que Dios no está sujeto a las leyes que Él ha dictado, porque Él en sí mismo es el dador de la ley. Entonces, a diferencia de las leyes humanas, a diferencia de las acciones humanas, las leyes de Dios y las acciones de Dios siempre son buenas, justas y eternas. Bueno, las leyes de Dios establecen también sanciones correctas y remuneraciones correctas, si es que estas leyes se obedecen, porque Dios ejecuta su ley de manera imparcial. Él no tiene favoritos, Él no hace acepción de personas, Él es justo. Al ser Dios el dueño y creador del universo, entonces Él debe, o más bien Él puede hacer que todo lo que existe se someta a sus leyes. Bueno, vamos a ver qué evidencias tenemos de esto en la Biblia. Vamos a ver, por ejemplo, en 2 de Crónicas 19:7. Dice 2 de Crónicas 19:7. Dice: sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis. Aquí hay una advertencia. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Dios no permite, Dios no tolera los actos injustos. Dios mismo no hace injusticia con nadie y Él aborrece, Él detesta a quien infringe su ley. Él detesta a quien rompe, viola o no obedece su ley. En el libro de Job, capítulo 4:17, encontramos también Job 4:17. Encontramos ahí que dice: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Esta es una pregunta retórica, por supuesto, donde la pregunta en sí misma lleva a la respuesta. ¿Será el hombre más justo que Dios? La respuesta evidente es no. ¿Será el varón más limpio que quien lo hizo? La respuesta también es no. Entonces Dios no puede ser igualado en su justicia. El hombre, por muy sabio, por muy dadivoso, por muy piadoso que sea, no puede nunca igualar la justicia de Dios. El Salmo 19:9 también nos arroja luz sobre esto. Dice el Salmo 19:9:
9. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Otra vez, la justicia de Dios. Y encontramos en Apocalipsis 15:3. También en el Nuevo Testamento hay menciones a la justicia de Dios. Y dice Apocalipsis 15:3. Y cantan el cántico de Moisés. Aquí Juan está viendo una visión de la adoración en el cielo y dice que está escuchando a los que salen de la gran tribulación y que fueron martirizados por no adorar a la bestia. Dice 15:3, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos, aquí está, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Bueno, ¿qué más implica la justicia de Dios? Bueno, decir que Dios es justo significa que todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios hace está bien hecho. Todo lo que Dios hace es la justa retribución de algo. Entonces, si Dios decide salvar a alguien, es un acto de justicia, porque Él tiene la facultad de salvar a quien Él quiera. Pero si Dios condena al pecado, si Dios condena al pecador y prepara para él el infierno, también es un acto de justicia. La salvación eterna como la condenación eterna son actos de justicia de Dios. Y eso es lo que enseñan los apóstoles en todas las epístolas. Entonces, todo lo que hace Dios es bueno. Todo lo que hace Dios está bien hecho. Todo lo que hace Dios es correcto. Todo lo que hace Dios es como debe ser. Eso es lo que significa que Dios es justo. Entonces, la justicia de Dios la podemos entender pues que como gobernador del universo, Dios tiene la facultad de establecer su ley y esa ley está incluyendo promesas de recompensa, pero también promesas de castigo. Entonces, Dios es recto en la manera en que imparte la justicia. Vamos a ver lo que dice Romanos 2. Versículos 6 al 11. Romanos capítulo 2. Ve ahí en su Biblia, Romanos 2. Versículos 6 al 11 dice el apóstol Pablo: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, está hablando de Dios. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan la gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo, aquí es el contraste, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Aquí el apóstol Pablo dice claramente que Dios premia a los que le buscan y Dios ejecuta juicios contra quienes le desobedecen. Dios no hay medias tintas, Él se le obedece o se le desobedece. Y Dios da la justa retribución a cada una de esas posiciones. Ahora, vamos a ver en algunos pasajes de la Biblia donde encontramos que la ley de Dios tiene esa facultad de promesas de juicio o promesas de bendición. Deuteronomio 4:8. Vamos a ver lo que dice Moisés en Deuteronomio 4:8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Moisés está aquí exhortando a la obediencia de Israel para la segunda generación de judíos. Recuerde que Deuteronomio se escribió unos meses o quizá unas semanas antes de entrar a Canaán. Moisés ya sabía que iba a morir y Moisés se dio la tarea de escribir los libros. Y Moisés les está diciendo a esa nueva generación que no vivía cuando Dios los sacó de Egipto, porque todos los padres de ellos ya habían muerto, y ellos habían crecido en el desierto, habían nacido en el desierto, y conocían la ley. Y Dios a través de Moisés les dice: ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley? La ley de Dios, la ley que Dios le dio a Moisés, no se comparaba con ninguna ley de ninguna nación. La ley de Dios entonces es incomparable. El Salmo 9:4.
Dice ahí en el libro de Salmos, capítulo 9, versículo 4, nos dice, Salmo 9:4, porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia. Quien juzga es Dios. Y ahí mismo en el versículo 7 y 8 dice, pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio, él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Y el libro de Salmos está lleno de esta frase, ¿verdad? Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. El libro de Salmos está lleno de declaraciones del hecho de que Dios es justo, que Dios juzga a las naciones basado en la ley que él mismo dio. Ahora, esto significa entonces que Dios imparte castigo por la desobediencia a su ley. Vamos a ver algunos versículos, no todos porque ciertamente son bastantes, pero vamos a ver Esdras 9:15. Esdras 9:15 nos dice ahí el escriba Esdras, capítulo 9, versículo 15, dice Esdras, oh Jehová Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Esdras reconocía que el hecho de que Israel haya sido sacado de Judea, de Jerusalén, y los hayan llevado al exilio, era un juicio justo de Dios, era una acción justa, correcta, que Dios podía hacer. Dice también Nehemías 9, versículos 26 al 30, dice Nehemías 9, versículos 26 al 30. Pero te provocaron a ira, está hablando Nehemías sobre Israel, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos, para convertirlos en ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces, aquí está la justicia de Dios, entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su retribución clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de manos de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual, otra vez la justicia de Dios, los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volvieran a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia, y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Otra vez la justicia de Dios. Se rebelaron, endurecieron su cerviz, y no escucharon. Les soportaste por muchos años, y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. Y otra vez, por lo cual, aquí está otra vez la justicia, los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Tanto Esdras como Nehemías estaban reconociendo que todo lo que había sufrido Israel en cuanto a invasiones, guerras y exilios, ellos se lo habían ganado. Era el justo castigo que merecían por haber desobedecido la ley. Entonces, los mismos judíos entendían esto, pero también encontramos en Salmos 124:4, en Isaías 5:15 al 16, en Romanos 1:32, Romanos 12:19, Primera Tesalonicenses 1 del 6 al 9 y otros tantos más. Encontramos cómo cuando Dios castiga a alguien es porque ese alguien lo merece. No hay nadie que pueda decir, es que Dios me está castigando por algo que yo no hice. Es que Dios es injusto porque yo siempre he sido bueno y estoy sufriendo. Pues la Biblia dice que eso no es cierto. La Biblia dice que si Dios nos disciplina, si Dios nos castiga por algo, es porque nos lo merecemos. Dios no castiga a nadie sin ninguna base. Dios no castiga a alguien por equivocación. Dios castiga a quien lo merece. Un pasaje que nos revela esto en el Nuevo Testamento es en Apocalipsis 15. Vamos nuevamente al último libro de la Biblia, Apocalipsis 15. Y dice ahí Juan sobre la visión que está recibiendo. Dice Apocalipsis 15,
versículo 3. Lo acabamos de leer, dice al final: justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Apocalipsis 16, capítulo siguiente, versículos 5 al 7, dice: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, otra vez, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Está hablando sobre los juicios de las copas de ira que se están derramando sobre la humanidad pecadora. Versículo 6. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, aquí está la acusación, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, ahora viene la retribución. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Es interesante cómo dice aquí en el versículo 4 que el tercer ángel derramó la copa sobre las fuentes de agua dulce y sobre los ríos, y éstas se convirtieron en sangre. Y dice aquí en el 5 que el ángel de las aguas reconocía y alababa a Dios por este acto de justicia. Es interesante cómo la creación, los mismos ángeles reconocen que hasta los castigos de Dios son justos. Y ese es un contraste, porque si usted lee, por ejemplo, los libros de la literatura clásica, por ejemplo, la Ilíada, hay una porción de la Ilíada donde Aquiles está destruyendo al ejército de los troyanos, y dice que Aquiles corretea por ahí a algunos soldados hasta un río, y los soldados, esperando salvarse, se arrojan al río para salvarse nadando. Pero resulta que Aquiles, con todo y armadura y espada, se arroja al río, y dentro del río empieza a matar a los troyanos. Y dice que el dios que cuidaba a ese río se enojó contra Aquiles, porque le dijo: Aquiles, ¿qué estás haciendo? Mi hermosa corriente está llenándose de cadáveres y de sangre. Vemos que, pues por supuesto, ese es un relato que no es verdad, pero vemos cómo el mundo siempre busca reclamar algo. Y la verdad de las cosas es que en la realidad los mismos ángeles, la misma naturaleza, reconoce. Aquí el ángel dice: ellos mataron a tus siervos y tú les das sangre, eso se lo merecen. Entonces Dios es justo siempre en lo que hace. Y dice el versículo 7: tus juicios son verdaderos y justos. Y también en el capítulo 19, versículo 2, dice Apocalipsis 19, 2: porque sus juicios son verdaderos y justos, otra vez, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Aquí está el acto de justicia de Dios: destruir a la gran ramera para vengar la sangre que la gran ramera había derramado de los siervos de Dios. Entonces vemos cómo los juicios de Dios, el castigo que Dios impone, es justo, es correcto, es lo que debe ser, es bueno, porque lo hace Dios, y Dios es justo. Pero también vimos que Dios distribuye recompensas a la obediencia de su ley. Vamos a ver rápidamente Deuteronomio 7:9. Deuteronomio 7:9, vamos a ver lo que le dice Moisés al pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. ¿Se acuerda de la fidelidad de Dios? Que guarda el pacto y la misericordia con los que le aman, y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Fíjese, Dios guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y a los que guardan. Aquí cuando dice guardan sus mandamientos, significa a los que escuchan, atesoran y obedecen la ley. Entonces Israel sabía que si obedecían la ley de Dios, Dios los iba a recompensar. Y sigue diciendo ahí en el versículo 12 y 13: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a sus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Ve que realmente no había mucho problema para Israel. Israel sabía, Dios le dijo desde el principio: Israel, si me obedeces te voy a bendecir, si me desobedeces te voy a castigar. Los judíos lo sabían, pero dice Nehemías, lo que acabamos de leer: pero una y otra vez Israel pecaba y volvía a pecar y volvía a pecar, y clamaban a Dios y Dios los salvaba, pero otra vez volvían a pecar.
Y pues así como es Israel, así muchas veces somos nosotros. Sabemos qué cosas son pecado y aún así vamos y las hacemos. Sabemos qué tipo de pensamientos no debemos tener y los pensamos. Sabemos qué palabras no debemos decir y las decimos. Sabemos qué actitudes no debemos tomar y las tomamos. Somos como Israel. Necesitamos indudablemente la gracia de Dios para poder mantenernos en la justicia que el Señor nos da. Mateo 25-21 también nos da luz sobre esto. Dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Mateo 25-21 dice: Y su Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y en el 23 lo vuelve a repetir: Su Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dios premia a sus siervos que hacen lo que Él quiere. Y eso es justo, no tanto porque quien obedezca a Dios se merezca un premio, no. Es simplemente porque Dios en su gracia, en su amor, decide dar algún premio, una bendición a quien le obedece. Bueno, entonces aquí estamos viendo que como a pesar de que Dios exige la obediencia del hombre y que por lo tanto el hombre debería obedecer sin necesidad de que se le dé un premio, aún así Dios por su propia gracia premia al hombre. Entonces cuando usted obedece a Dios, usted no se está ganando un favor de Dios, no, usted está haciendo lo que debe hacer, ¿sí? Es como cuando usted va a trabajar, si usted va a trabajar, cumple sus actividades, al término del periodo usted le van a pagar. Pero no le van a decir: ay, pues un bonito extra porque veniste todos los días. Bueno, hay empresas que sí lo hacen, ¿verdad? Pero en general, pues es como una prestación, es un bono. No es algo que alguien se merezca. Si usted cumple lo que debe hacer, pues es lo que se espera de usted. Y es así como actúa Dios. Dios podría no bendecirnos si Él no quisiera, por la obediencia que tenemos. Pero como lo obedecemos, Él es tan amoroso, Él tiene tanta gracia, que decide qué bendiciones nos va a dar. Vamos a ver para terminar Job 41:11. Job 41:11 nos dice: ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo lo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Aquí está hablando Dios cuando está ahí confrontando a Job. Le dice Dios a Job: ¿quién me ha dado algo a mí para que yo reparta eso? Y dice: todo lo que hay debajo del cielo es mío. Todo lo que hay debajo del cielo le pertenece a Dios. Usted le pertenece a Dios. Su casa le pertenece a Dios. Su trabajo le pertenece a Dios. Su familia le pertenece a Dios. Su carro le pertenece a Dios. Todo lo que usted tiene le pertenece a Dios. No es de usted. Dios quiso bendecirlo con eso y se lo dio. Pero todo lo que tenemos, porque aquí lo dice Job, todo lo que hay debajo del cielo le pertenece a Dios. Entonces, cuando Dios nos decide dar algo bueno, pues no es porque nos lo hayamos ganado, no es porque merezcamos una estrellita, no, es porque Dios simplemente en su misericordia y en su gracia quiere darnos alguna bendición. Lucas 17:10, dice el evangelista Lucas en el capítulo 17, versículo 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Y es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Si usted hace lo que le toca hacer, no está agregando un valor a lo que hace. Simplemente está cumpliendo con lo que se espera de usted. Pero Dios, aún en su gracia, decide darnos cosas. Y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 4:7. 1 Corintios 4:7. Dice el apóstol Pablo: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Pablo dice: todo lo que tenían ustedes, le está hablando a los corintios, toda la riqueza espiritual y de dones y económica incluso que tenía la iglesia de Corinto, dice Pablo, ustedes lo recibieron porque Dios se los quiso dar, no porque ustedes se lo hayan ganado. Entonces, la justicia de Dios nos debe mover a entender algo importante. Todo lo que hace Dios es justo. Incluso permitir una pandemia a nivel mundial. El hecho de que a nivel mundial estemos en una situación de contingencia de salud es un acto justo de Dios. Acuérdese, Dios es justo, significa que todo lo que hace Dios, todo lo que permite Dios es justo.
porque Él decidió que sucediera. Nada de lo que hace Dios permite una injusticia. Él no tolera la injusticia. Entonces, si Dios permite esta pandemia, si Dios permite esto, es un acto de justicia de Dios. Si a través de esta pandemia muchas personas están muriendo en sus pecados, aún así es un acto de justicia. Si muchas personas están muriendo y antes de morir escucharon la palabra de Dios y fueron salvos, es un acto de justicia de Dios. Si hermanos nuestros, como los hay, se han enfermado y han sido llamados a la presencia de Dios, es un acto justo. Todo lo que Dios permite, todo lo que Dios hace es justo. No hay nada que se escape de la justicia de Dios. Así que usted y yo debemos tener esa seguridad y esa confianza. Si Dios permite incluso algo como lo que estamos viviendo, es un acto de justicia y debemos alabarle. En Apocalipsis encontramos esas evidencias. En Salmos encontramos que Dios juzga al mundo con justicia. Entonces, hermanos, la justicia de Dios debe hacernos recordar que si somos salvos y tenemos dones y tenemos bendiciones de Dios, es un acto de justicia de Dios, no porque usted se lo ganara, sino porque Dios quiso dárselo. Y aún así ese es un acto justo. Entonces, hermanos, que el Señor nos permita descansar en su justicia, recordar y alabarle por la justicia que Él comete en todo el mundo, y recordar que todo lo que hace Dios es justo, todo lo que Dios es correcto, todo lo que hace, todo lo que Él permite. Hermanos, que el Señor nos bendiga, y si el Señor lo permite, el día de mañana continuamos con nuestro siguiente devocional.